Un saludo súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Estamos terminando una semana, más bien empezando una semana, luego de diferentes noticias bastante interesantes en el tema migratorio, específicamente visa CB2 de interés nacional y todo lo que tiene que ver con el sistema de inmigración en los Estados Unidos, con una expectativa respecto de la nueva administración de Donald Trump y los cambios que se avecinan para la inmigración ilegal, sobre todo como lo hemos venido comentando. Hemos encontrado grandes cosas en esta semana que acaba de terminar y vamos a comentar esos dos grandes aspectos que son de nuestro interés. El primero es acerca del boletín de visas para el mes de febrero 2025 en lo que respecta a las visas basadas en el empleo, específicamente la visa EB2 de interés nacional. Y como segundo gran tema, los consejos que ha publicado el Departamento de Inmigración, USCIS, para la presentación de nuestras peticiones basadas en el empleo, visas de interés nacional. Así que espero que este video y esta información sea útil para ustedes. Lo que yo quiero es que ustedes puedan tener herramientas y consejos que les sirvan para este trámite migratorio. Empecemos. Boletín de visas, febrero 2025, nos dejó así como plop. No esperaba yo que no se moviera, sin embargo, hubo un movimiento que no nos conviene, especialmente a quienes están en los Estados Unidos esperando el avance del boletín de visas para hacer la solicitud del ajuste de estatus. Si hay una persona que está en los Estados Unidos con una fecha de prioridad que es posterior al mes de abril del 2023, esto puede ser un inconveniente porque si bien no hubo movimiento de fechas en el cuadro B y en el cuadro A, sí hubo un cambio en el cuadro que va a utilizar USCIS en el mes de febrero para la solicitud de ajuste de estatus. Anunció que utilizará el cuadro A para hacer el ajuste de estatus. Significa quienes tengan una fecha de prioridad anterior al 1 de abril del 2023 son los únicos que pueden hacer esa solicitud de ajuste de estatus, que supongo que ya la habrán hecho si están en Estados Unidos, porque teníamos, según el cuadro B, la fecha de prioridad a agosto 1 del 2023. Así que quienes están en los Estados Unidos y no tienen esa fecha de prioridad y no han solicitado su ajuste de estatus, esto significa un retrogression. Se retrocedió en ese aspecto el boletín de visas para solicitar el ajuste de estatus. Esto significa que hay mucha petición, hay mucha solicitud de visas y que el Departamento de Estado, específicamente la Oficina de Inmigración, va a cuidar ese otorgamiento de las visas para que no se agoten antes del tiempo correspondiente. Hay que buscar las estrategias quienes están dentro de Estados Unidos, porque no sabemos si en el mes de marzo vuelve otra vez a agosto del 2023 o va a haber movimiento y pueden correr riesgo de quedarse sin estatus para hacer ese ajuste en los Estados Unidos. Hay que pensar estratégicamente, hablen con sus abogados para saber de acuerdo con sus tiempos, de acuerdo con el estatus que tengan, de acuerdo con lo que hayan planificado, si están en tiempo o tienen que tomar decisiones estratégicas para no perder ese estatus y no tener inconvenientes con el ajuste de estatus. Y es aquí en donde quiero recalcar que cuando tomamos la decisión de entrar a los Estados Unidos con una visa de turista, considerando que ya falta poco porque el boletín de visas dice agosto 23 y yo tengo agosto 20 del 2023 de mi fecha de prioridad, es un ejemplo, a manera de ejemplo, falta poquito y en cualquier momento puedo avanzar. Pero también pueden suceder estas cosas como que nos vamos hacia atrás, puede haber una retrogression inclusive en el cuadro B, como ha sucedido en otras ocasiones, o puede suceder que USIS para estratégicamente poder manejar el número de visas se vaya y aplique el cuadro distinto para poder cuidar ese volumen de visas. Por esa razón hay que tener
absoluta paciencia. Yo les recomiendo que tengamos paciencia, que este tema del boletín de visas se vuelva una herramienta simplemente para estar revisando, pero que no sea el tema de angustia, de ansiedad permanente, de estar todos los meses pendientes, el boletín de visas, ya salió el boletín de visas, ya salió el boletín de visas, para saber si yo ya puedo hacer, o ya me van a hacer la cita para la entrevista, o me puedo ir para hacer el ajuste de estatus. Yo les recomiendo que nosotros estamos manejando unos procesos migratorios que son estresantes de por sí mismos. El hecho de haber avanzado con la visa I-140 y tener esa aprobación fue un proceso agotador, exhaustivo, ansioso, lleno de muchos altibajos. Si tuvieron un ARFI, lo que sea, esto es un proceso que genera mucho estrés y mucha ansiedad. Y luego posteriormente viene el tema de la ansiedad y el estrés para poder inmigrar a los Estados Unidos. Hay cosas que nosotros como seres humanos podemos manejar, pero hay cosas que se escapan de las manos de nosotros como seres humanos. Así que trabajemos en lo que nosotros como seres humanos podemos manejar. ¿Qué es lo que les recomiendo y lo que siempre he recalcado? Organicen su viaje migratorio, piensen a dónde van a llegar, hagan una estrategia financiera. Cuando van a llegar a los Estados Unidos van a tener que rentar un apartamento, conseguir y comprar un carro, dotar una casa, buscar las escuelas si tienen hijos. Son muchos los cambios y los caminos que se van a hacer cuando lleguen a los Estados Unidos. Prepárense en su idioma, preparen a los niños, lleven su vida normal en el país en donde se encuentren mientras llega ese proceso exacto de venirse para los Estados Unidos. Y el tema del boletín de visas, dejémoslo en manos de Dios. Solamente Dios, porque yo creo que ni siquiera la oficina de inmigración sabe qué va a pasar el siguiente mes. Son tantos los factores que se manejan que muchas veces yo creo que ni saben qué va a pasar el siguiente mes. Así que eso está como en una situación en donde ninguno tiene un control exacto para decir, para manejarse. Vamos a otorgar y vamos a manejar el boletín de visas y este mes vamos a avanzar 10 días o 20 días o un mes. Esto es una cosa que nadie lo puede controlar. Así que lo que sí podemos controlar es cómo nos preparamos para emigrar y llegar de una manera suave, aterrizar suavemente en los Estados Unidos y venir listos para ese nuevo camino que vamos a emprender. Es el momento en que ustedes sigan con contactos y buscando las personas, las empresas a quienes les puedan presentar sus proyectos y seguir abriendo puertas para poder saber cómo presentan, cómo manejan, empiezan su proyecto en los Estados Unidos, cómo manejan su proyecto de vida, de su familia y la de sus hijos en los Estados Unidos. Ese cambio no es fácil. Aparentemente es como que tienen un pie en su país y el otro pie acá, esperando qué va a pasar con el boletín de visas mes a mes para llegar a los Estados Unidos. Así que preparen ese viaje, suelten el boletín de visas y simplemente se revisa porque hay que mirar a ver qué pasó. Obviamente tenemos que buscar qué pasó, pero que no se vuelva una pesadilla en nuestras vidas el boletín de visas. Eso quería decirles en cuanto al boletín de visas. Vámonos con el segundo tema, que me encantó, y es acerca de las guías o los consejos que USIS nos está dando para la presentación de solicitudes de exención por interés nacional. Es la guía que salió. Gracias a todos los que me enviaron mensajes acerca de lo de las guías. Marta, las guías, estuve mirando y revisando y estudiando qué eran los cambios que cambió, que va a cambiar. No hay ningún cambio, en absoluto, no hay ningún cambio. Simplemente una clarificación, unos puntos, consejos, como dicen a mí, no hay otra palabra, unos consejos que nos está dando la Oficina de Inmigración para que nosotros podamos manejar las peticiones de acuerdo con estos parámetros que vamos a mirar el día de hoy. Con estos parámetros es que el evaluador, el oficial que está estudiando nuestro proceso, va a mirar ese paso a paso de la petición que estamos presentando.
facilitamos el proceso del evaluador. Y esto también nos facilita la vida. A mí me encantó y lo miré y dije, wow, yo estaba pensando en hacer el famoso resumen ejecutivo de nuestro proceso para la EB2 de Interés Nacional, pero aquí está. Ya USCIS hizo el trabajo. Este es el famoso resumen ejecutivo para nuestras visas EB2 de Interés Nacional. Así que bienvenido sea. Yo voy a explicarles lo que vi, lo que estudié, pero es la obligación de ustedes, de cada uno de ustedes, entrar y consultar este documento, entrar y consultar el manual y cuando estén preparando su proceso, hacer ese checklist y poderle ayudar al evaluador con esta organización de esta presentación para que nos apruebe la visa EB2 de Interés Nacional. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nos está dando esta guía? Porque hay un desconocimiento, hay un desorden total. Cada uno interpreta las cosas a su manera, pero no solamente el peticionario, sino también los oficiales de inmigración. Son tantas las peticiones que están llegando, tantas solicitudes que están llegando, que se está generando muchas aprobaciones, muchos RFE y muchas negaciones, pero no hay un criterio unificado. Entonces se necesitaba tomar la información, organizarla para que haya un criterio unificado de los evaluadores. Así que esto es de lado y lado, tanto el peticionario como el oficial de inmigración, los que tienen que mirar esta guía. Y esto pues obviamente ya ellos hicieron sus actualizaciones, sus entrenamientos, sus conferencias para que todos manejen y hablemos el mismo lenguaje. Cantidades de RFE y ya están cansados de enviar los RFE con un copia y pegue diciendo exactamente lo mismo. Todo el mundo se está equivocando tienen los mismos problemas y los mismos errores. 2, se detectó en las revisiones que hacen los supervisores que hay errores en la adjudicación de las visas EB2 de Interés Nacional y se generaron revocaciones de las visas I-140. Hay unas con razón y otras que el peticionario no tiene la culpa porque estamos todos aprendiendo. Así que no es justo que a mí me aprueben la petición I-140 y luego me llegue una carta diciendo qué pena, nos equivocamos, fue un error, no teníamos que haberlo adjudicado, así que ya le quitamos, lo sentimos, negar. Y esto estaba ocurriendo. 2, ya cuando detectan que no pueden revocar la I-140 porque sí, salvo que sea una falsificación y un error muy notable, empezaron a generarse los NOIL, que son los intentos de revocación. Ya no revocaban, sino mire, probablemente le vamos a revocar o estamos intentando revocar si usted no corrige estos errores. Pero son los mismos errores de los RFE. Esos intentos de revocación obviamente nos dejan así como también en shock. ¿Por qué? Porque en muchos casos se aprobó la I-140 después de un RFE. Presentan la sustentación del RFE, aprueban la petición y luego llega un intento de revocación. Discúlpeme, nos equivocamos, no había que aprobarle, entonces no le vamos a revocar, estamos intentando revocar, pero si usted subsana estos errores, vamos a reconsiderar y a que continúe con su petición aprobada. Así las cosas, USCIS tomó la sana decisión de decir, mire, hagámoslo así, esto es el procedimiento y esto es lo que tienen que hacer. Entremos en materia. USCIS nos dice que estas guías, esto que nos está diciendo, se aplicará de inmediato, es decir, todas las evaluaciones se van a hacer con base en estas guías, incluyendo las peticiones que están pendientes, que no se han resuelto, y las que van a ser presentadas de aquí en adelante. Todas las que se presenten y las que están pendientes. La guía está diseñada para quienes presenten sus solicitudes y puedan conocer cómo es que USCIS analiza los casos. Y si siguen esta organización, le van a facilitar el trabajo al adjudicador para que identifique fácilmente la información y las pruebas. Ahora, una vez que se determina que yo ya califico para la EB2, nos vamos a mirar si califico para la exención por interés nacional.
¿Qué nos dice UCIS? Tenemos dos grandes pasos. Primer paso, requisitos para la elegibilidad para la EB2. Elegibilidad como profesional con un grado avanzado. Y aquí tenemos las dos vertientes. Maestría que hizo en los Estados Unidos, y si no hizo esa maestría o doctorado en los Estados Unidos, la hizo en el extranjero, pero tiene que acreditar la equivalencia. Y para eso es que hacemos, ¿qué? La evaluación de credenciales. Y dos, título profesional en los Estados Unidos, o si obtuvo ese título profesional en el extranjero, ¿cuál es la equivalencia? Y ¿qué hacemos ahí? Evaluación de credenciales. Título profesional, si es solo el título profesional, más 5 años de experiencia progresiva en la especialidad. ¿Qué significa esa experiencia progresiva? Experiencia progresiva en la especialidad. 5 años de experiencia progresiva en la especialidad significa que en esos 5 años yo fui creciendo en esa especialidad. Empecé en unas posiciones, empecé con una experiencia aquí pequeña y luego fui creciendo en esa experiencia, avanzando en mis responsabilidades, avanzando en mis habilidades, avanzando en mi conocimiento dentro del campo específico relacionado con el título académico o el proyecto propuesto. Esa experiencia progresiva tiene que ser relacionada con el esfuerzo propuesto. La ocupación, ojo que aquí nos dice algo muy importante la Oficina de Inmigración, que es lo que genera también muchísimo RFI. La ocupación a través de la cual se propone avanzar en el esfuerzo propuesto es una profesión que requiere al menos un título universitario. Ejemplo, profesional con grado avanzado puede ser un ejemplo que da la misma Oficina de Inmigración. Y un ingeniero con una maestría en ingeniería presenta un esfuerzo propuesto en el campo de la ingeniería. ¿Qué significa? Que califica, que tiene un esfuerzo propuesto y que su maestría está relacionada con el proyecto que está presentando. Pero si es un ingeniero con una maestría en ingeniería, dice, oh, yo soy ingeniero y yo tengo una maestría en ingeniería, pero el esfuerzo propuesto, lo dice, es el ejemplo de UCIS, abrir una panadería. Ese esfuerzo propuesto no tiene nada que ver con la maestría en ingeniería. Así que esta persona califica, no califica. No califica porque si bien es cierto, tiene un título avanzado en ingeniería, la ocupación de panadero no suele requerir un título profesional. No puede presentarse un esfuerzo propuesto en donde yo no pueda acreditar que eso necesita un título profesional y que por esa razón, al necesitar un título profesional, estoy mostrando la importancia de esa ocupación. Ese ejemplo lo puso la Oficina de Inmigración. Profesional con 5 años de experiencia. Ejemplo, un ingeniero químico más 5 años de experiencia como gerente de un restaurante. Los 5 años de experiencia, ¿por qué? Porque se considera que 5 años de experiencia equivalen a una maestría. Si no tengo la maestría, los 5 años de experiencia o más es como si fuese una maestría. Pero si yo soy un ingeniero químico y tengo 5 años de experiencia como gerente de un restaurante, no tiene nada que ver esa experiencia que yo estoy acreditando con mi profesión de ingeniero químico. Se debe demostrar con preponderancia de evidencia que la experiencia progresiva está relacionada con la especialidad. Por esa razón, cuando nos dan los RFI, nos dicen que no es tanto demostrar la importancia de la profesión, sino el esfuerzo propuesto, qué relación tiene con todas las habilidades para yo poder calificar para la visa B2 de interés nacional. Bueno, esto es en cuanto a la profesión. En cuanto a la elegibilidad como persona con habilidad excepcional. Esto es cuando la elegibilidad no está basada en ser un profesional con grado avanzado. Si estoy presentando y solicitando mi visa basada en habilidad excepcional,
no como con título profesional, no con maestría. Tengo que cumplir al menos 3 de los criterios establecidos por USCIS. Recuerden que son 6 criterios y si cumplo al menos 3 de esos criterios, puedo decir que tengo una habilidad excepcional. Tengo además que demostrar más de 10 años de experiencia. ¿En qué? En ese campo específico en donde yo estoy diciendo que tengo una habilidad excepcional. Tengo que mostrar evidencia que demuestre que tengo un grado de experiencia significativamente superior al que se encuentra comúnmente en las ciencias, artes o negocios. Ciencias, artes o negocios son los 3 grandes campos a través de los cuales yo puedo calificar o cualificar o presentar una petición basada en habilidad excepcional. Por eso cuando hablamos que se abrió la posibilidad para los emprendedores, es aquí en donde tenemos que manejar el tema de las habilidades excepcionales. Si yo soy un profesional en X rama, pero toda mi vida he sido una gran emprendedora, he montado empresas que han tenido éxito y yo puedo demostrar cómo manejo esas empresas, yo no me voy a presentar con mi título profesional. Yo me voy a presentar como una emprendedora con gran experiencia en materia de emprendimiento y que el emprendimiento que yo pretendo hacer en los Estados Unidos va a tener éxito y va a beneficiar a los Estados Unidos. Aquí es donde se abrió la posibilidad para los emprendedores. Entonces, tengo que mostrar esa experiencia significativa superior al que se encuentra comúnmente en las ciencias, artes o negocios. No es el negocio, los negocios que todo el mundo abre y en los que todo el mundo puede tener éxito. Tiene que haber una excepcionalidad. Y explicar cómo en su área de habilidad excepcional, esa área de habilidad excepcional se relaciona directamente con el esfuerzo propuesto, que era lo que les estaba mencionando. Por ejemplo, pone la Oficina de Inmigración alguien con educación o experiencia en informática y el esfuerzo propuesto está relacionado en el campo de la informática. O el ejemplo contrario, una persona con experiencia, cierta educación y formación en informática presenta un esfuerzo propuesto que no se relaciona con la informática. Otra cosa totalmente diferente. Aquí, ¿cómo acredita que toda su experiencia vale para que pueda desarrollar su esfuerzo propuesto? No califica. Tiene que ser relacionado con el esfuerzo propuesto y esto es lo que más se recalca y los errores fundamentales para las visas EB2 de interés nacional. Una vez que ya podemos acreditar esto, sencillo, mírenlo de una manera sencilla, soy un profesional, tengo más de 5 años de experiencia, presento un esfuerzo propuesto y esa experiencia mía, esos 5 años de experiencia mía son en ese campo en donde yo estoy presentando mi esfuerzo propuesto, en esa ocupación en la que yo estoy respaldando mi esfuerzo propuesto. Sencillo. Yo tengo un título profesional, tengo una maestría y lo que yo estoy proponiendo tiene que ver con esa maestría, tiene que ver con ese campo, tiene que ver con esa ocupación. Ahí estoy calificando. No tengo un título profesional, pero tengo preparación en un área específica o soy una emprendedora, tengo más de 10 años de experiencia, tengo negocios exitosos, puedo demostrar cómo soy hábil para manejar emprendimientos o un emprendimiento específico que ha sido un gran éxito y yo vengo a plantear ese emprendimiento en los Estados Unidos que va a beneficiar a los Estados Unidos, califico. Entonces, primer aspecto, primer gran bloque, es la cualificación para la visa EB2. Vista esta primera parte, vámonos al segundo gran bloque, la exención por interés nacional y vamos derechito a el documento que nos dio USCIS, a la guía. Aquí lo encontramos en el punto B que dice requisitos de elegibilidad para la exención por interés nacional. Punto 1 o PRONC 1. Evidencia de que su proyecto tiene mérito sustancial e importancia nacional. Y aquí nos dice, proporcione una descripción detallada que explique su proyecto propuesto y la evidencia documental que respalde que el proyecto es de importancia nacional.
¿Qué nos está diciendo acá? ¿Qué es lo que voy a presentar? ¿Qué es? Una descripción detallada de su proyecto propuesto. Punto 2. El término proyecto es más específico que la ocupación general. Debe ofrecer detalles no solo sobre lo que normalmente implica la ocupación, sino también sobre qué tipos de trabajo se propone realizar específicamente dentro de esa ocupación. ¿Esto qué es? El cómo. Punto 3. Al explicar el proyecto, debe hacerlo de manera sencilla y exponer claramente los posibles impactos directos del proyecto. Aquí cuando habla de manera sencilla, y lo recalco mucho, es pongan un lenguaje a través del cual ese oficial de inmigración entienda qué es lo que ustedes están planteando. A veces uno se ve a gatas para entender ese proyecto porque estamos en un campo en donde hay muchos proyectos en muchas áreas. Pongan un lenguaje manejable, sencillo y sobre todo enamoren a ese oficial de su proyecto. Y exponer claramente los posibles impactos directos del proyecto y si el proyecto se verá impulsado a través del curso de sus funciones en un empleador en particular o de alguna otra manera. Los caminos que voy a recorrer para llevar a cabo mi esfuerzo propuesto. Y en esto lo hemos visto en los diferentes testimonios de lo que propone la gente para avanzar en su esfuerzo propuesto. Por ejemplo, el video de Carlos Barbosa, El Caminante, en donde él nos explicó cómo fue que propuso en su documento y en su presentación cómo avanzar, cómo iban a desarrollar el esfuerzo propuesto. A eso se refiere y les recomiendo ese video que es muy útil. Péguense de los testimonios de éxito que ahí encuentran muchos tips y muchas de las cosas que estamos viendo acá. Me encanta. Tengan en cuenta que los beneficios para un empleador específico, esto es lo que genera también muchísimo RFI, porque estamos beneficiando a la empresa privada, estamos beneficiando mi negocio, estoy beneficiando el negocio de otros, pero no es el interés nacional. Tengan en cuenta que los beneficios para un empleador específico por sí solos, incluso un empleador con presencia nacional, no son lo suficientemente relevantes para la cuestión de si su proyecto tiene importancia nacional. La cuestión es si puede demostrar que su propio esfuerzo individual puede tener implicaciones más amplias, como por ejemplo para un campo, una región o el público en general. Y es aquí en donde juega un papel fundamental la importancia nacional y esto es lo que genera ARFI y siempre la ARFI dice exactamente lo mismo. USCIS no se enfoca en mirar la importancia de su campo, de su profesión o de determinada actividad, sino de si su esfuerzo propuesto impacta ampliamente una zona, un área, un campo. Es exactamente esto y vale la pena. Aquí nos da ejemplos que lo vamos a ver. Si bien la ingeniería es una ocupación, la explicación del esfuerzo propuesto debe describir los proyectos y objetivos específicos y el área de ingeniería en la que trabajará la persona en lugar de simplemente enumerar los deberes y responsabilidades de un ingeniero. Ejemplo 2. Un esfuerzo propuesto para dedicarse a la enseñanza en un aula sin implicaciones más amplias para un campo o región generalmente no alcanza el nivel de importancia nacional para los efectos de demostrar la elegibilidad para una exención por interés nacional. Citar la importancia general de la profesión de enseñanza en el aula no sería suficiente por sí sola para demostrar la importancia nacional en el contexto de una solicitud de exención por interés nacional. Aquí vienen todos los ejemplos que yo les dejo el link, ustedes van a entrar y los van a leer. No los voy a leer todos porque se nos haría bastante extenso el video, pero quiero que ustedes vean que UCIS está poniendo ejemplos específicos y son ejemplos de lo que ellos están viviendo diariamente. Luego nos vamos con el prong 2.2, evidencia de que está bien posicionado para avanzar en su proyecto.
Esto tiene que ver con el manual de políticas y ya les explico sobre el manual de políticas. Proporcione evidencia de su educación, habilidades, conocimiento y antecedentes de éxito en proyectos relacionados o similares. Cuando yo voy a demostrar que yo estoy bien posicionado, es en donde voy a mostrarle al oficial qué es lo que yo he hecho en mi trayectoria, con mi profesión, para que pueda evaluar si yo puedo llevar adelante mi esfuerzo propuesto. Y esto significa con todos los cursos, conferencias, talleres, entrenamientos, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo propuesto. No los cursos y las conferencias sobre el liderazgo personal, sobre manejo de la terapia emocional, pero los cursos de yoga, nada que no sea, que no tenga que ver con el esfuerzo propuesto, porque créanme que eso lo vemos que están envían en una carpeta llena de cursos de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el proyecto. Proporciona evidencia de una propuesta o plan detallado que haya desarrollado su pasado. Si usted está proponiendo un proyecto y dice, yo he hecho esto, he tenido éxito, muestre en qué es que ha tenido éxito o en cuyo desarrollo haya jugado un papel importante. Fui partner, fui socio o fui cabeza de un proyecto, lideré un proyecto. Para actividades futuras relacionadas con el esfuerzo propuesto. Explique cómo planea llevar adelante su proyecto, por ejemplo, mientras trabaja en una empresa en particular o a través de su propia empresa y cualquier progreso hacia la realización del proyecto propuesto. Proporcione, porque aquí en este programa es donde yo estoy mostrando exactamente, estoy anexando mi proyecto personal y es en donde estoy diciendo cómo es que voy a desarrollar mi proyecto. A eso se refiere cuando dice una propuesta o plan detallado. Explique cómo planea, proporcione evidencia del interés o apoyo, cartas de intención. Esto se resume a cartas de intención que ha obtenido de clientes potenciales, usuarios, inversionistas u otras entidades o personas relacionadas. Súper importante, súper clave que ustedes, empezando su proyecto, empiecen a buscar esos contactos. Empiecen a buscar esas empresas, esas fundaciones, esas organizaciones que puedan interesarse en su proyecto. Eso es tocando puertas, eso es llamando y siendo persistente para lograr estas cartas de intención. ¿Cómo voy a presentar un proyecto y cómo voy a desarrollar un proyecto si nadie conoce, si nadie me conoce, si nadie conoce ni sabe de mi proyecto? Yo tengo que abrir las puertas. Ahí es donde yo estoy y recalco, donde yo estoy diciendo, yo tengo que hacer humanamente lo posible para que las cosas se den. Y todo lo que viene, todas las respuestas que voy a encontrar y las puertas que se me abren también, hay un Dios que está arriba, que está mirando, venga, le damos un empujón a esta persona y abramos estas puertas. Ustedes hacen lo humanamente posible, nosotros hacemos todo el esfuerzo y lo que esté humanamente posible, que otros se encargan de que las puertas se abran. Aquí dice, consulte el manual de políticas de USCIS para obtener una lista más extensa de evidencia, que es lo que vamos a mirar acá. Este manual de políticas es el capítulo 5 y aquí yo les dejo el link, van a entrar a mirar las evidencias que USCIS lista acá, dice no es una lista exhaustiva, pueden presentar o deben haber más evidencias, si las hay, preséntenlas. También esto pues es una lista que contempla todos los campos, hay cosas que no necesariamente nosotros tenemos si no hemos publicado artículos, por ejemplo, o no tenemos reportes de entrevistas o cosas, conferencias que no hemos dictado conferencias, pues obviamente no se presentan, pero sí pruebas, todo lo que más se pueda presentar acerca de lo que pueda darle sustento y peso a mi hoja de vida, a mi trayectoria y a mi experiencia en el campo específico. Yo les dejo el link y van a entrar a mirar, esto está en donde dice Overview of the Three Prongs, esto es todo lo que están hablando de los Prong Danazar. Está en inglés, si lo entienden maravilloso, si no lo traducen y esto lo ponen como un checklist para que ustedes presenten toda la evidencia que más puedan en su sustento de petición de la visa EB2 de Interés Nacional. La evidencia de que una persona tiene experiencia laboral general en un campo determinado puede no ser suficiente para demostrar que dicha persona está bien posicionada para iniciar un negocio de consultoría que proporcione experiencia en ese campo.
Por ejemplo, si la experiencia de una persona en el sector bancario, ojo, este ejemplo me gustó, se limita a trabajar como cajero o gerente de cuentas, USCIS puede determinar que la persona no ha demostrado que está bien posicionada para impulsar un emprendimiento empresarial, para establecer un negocio de consultoría que asesorará a los bancos estadounidenses a nivel nacional sobre cómo mejorar las relaciones con los clientes. Entonces, no significa, acuérdense que esa experiencia tiene que ser relevante, no es haber trabajado muchos años en un banco como cajero o gerente de cuentas y que eso signifique una gran experiencia para presentar un esfuerzo propuesto. Lo mismo este tercer punto sobre proyectos de emprendimiento empresarial, pero les dejo la tarea para que ustedes entren y lean esta información. Por último, tenemos el punto 3 o el PROM 3, que es en general sería beneficioso para Estados Unidos eximir el requisito de la oferta de empleo y por lo tanto a los requisitos de certificación de condición laboral permanente. Y esto es bien importante porque aquí pecamos mucho. Obviamente, cuando se cae el proceso porque no demostramos la importancia nacional, se cae el tercer prong. Si fallamos en el primer prong o segundo prong, el tercer prong no prospera. Tienen que estar todos los prong debidamente demostrados, 1 y 2, para que el 3 tenga éxito y sin embargo se pueden colgar en este prong si no lo demostramos hábilmente. ¿Qué nos dice acá? Explique si en función de la naturaleza de sus cualificaciones o del proyecto propuesto sería poco práctico obtener una certificación de condición laboral. Por ejemplo, el proceso de certificación de condición laboral podría impedir que un empleador contrate a una persona con conocimiento o habilidades especiales o puede ser poco práctico para un empresario o inventor autónomo obtener una oferta de empleo de un empleador estadounidense. Téngase en cuenta que la evidencia de una escasez nacional de mano de obra en la ocupación de la persona no satisfaría por sí sola este tercer punto. Es el decir que no hay suficientes pilotos, como ocurrió con el tema de los pilotos, o que el tema de los médicos en el campo de la salud no es suficiente, no es una razón de peso para demostrar que no se requiere la certificación laboral y la oferta de trabajo. No es la escasez de la mano de obra, no es escasez de personal en determinada área, lo que significa que se puede demostrar este tercer PROM. A eso se refiere. Explique los beneficios para Estados Unidos de sus posibles contribuciones. Incluso, esto es importante que lo pongan, si hay trabajadores estadounidenses que están disponibles, pero es muy importante el aporte que usted va a hacer. Puede que muchas personas en Estados Unidos tengan esa misma experiencia, esa misma habilidad, pero su proyecto es su proyecto. Y ese proyecto no lo va a hacer, no lo puede desarrollar cualquiera porque es su idea, es su proyecto, es lo que usted va a plantear. Explique si su proyecto tiene el potencial de generar un impacto económico considerable y consistente, por ejemplo, con la rehabilitación económica o la posible creación de empleo. Pero esto se van a generar tantos empleos, sino recuerden que esto está ligado a zonas de depresión económica en donde se necesita reactivación, zonas en donde se puede generar empleo porque hay una tasa de desempleo muy alto y se va a reactivar una economía. Esto va ligado a el área específica, la locación específica en donde se desarrolla el esfuerzo propuesto. Explique cualquier urgencia que pueda justificar la renuncia al proceso de certificación laboral como un beneficio nacional urgente ofrecido por su proyecto. Ejemplo, al evaluar el tercer factor y si Estados Unidos puede beneficiarse con la entrada de la persona, independientemente de si hay otros trabajadores estadounidenses disponibles, UCIS considera que la siguiente combinación de hechos contenidos en el registro es un factor positivo importante. La persona posee un grado avanzado en STEM, especialmente un doctorado. La persona participará en un trabajo que fomente una tecnología crítica y emergente u otra área STEM importante para la competitividad de Estados Unidos y la persona está bien posicionada para promover el proyecto STEM propuesto de importancia nacional. Como les decía, se da mucha importancia al campo STEM. STEM cobija muchas áreas. STEM es ciencia, tecnología, emprendimiento y matemáticas.
En emprendimiento viene todo, en ciencia vienen muchos campos, o sea que STEM no nos asustemos que son solamente ingenieros o tecnólogos. No, esto es un campo bastante amplio en el campo STEM y lo vimos en el ejemplo de arriba cuando hablábamos de un doctorado, cuando Yussi nos pone el ejemplo de un doctorado en filosofía. Lean detenidamente para que podamos comprender y no cerremos nuestra mente a que el STEM es únicamente tecnología o ingeniería. Evidencia adicional, esto es en cuanto a las cartas de intención. Si bien no es obligatorio, las cartas de agencias gubernamentales interesadas o entidades cuasi gubernamentales de Estados Unidos, por ejemplo, centros de investigación y desarrollos financiados por el gobierno federal, pueden ser evidencia útil y según el contenido de las cartas pueden ser relevantes para los 3 puntos. Miren el manual de políticas. Un peticionario empresario que puede presentar evidencia adicional para establecer la elegibilidad para una exención por interés nacional, consulte la lista extensa de la que estábamos viendo en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque si yo soy una emprendedora y yo presento mi proyecto, pero yo tengo personas o empresas que quieren financiar o que quieren invertir en mi emprendimiento, esas son cartas y evidencias que pueden respaldarme. Es muy importante esas cartas de intención e insisto en que ustedes desde el momento cero empiecen a buscar a tocar esas puertas y a buscar esas cartas de intención. Este video se hizo un poquito largo, pero me interesa muchísimo que ustedes conozcan la información y justamente era lo que quería hacer, un resumen ejecutivo. Aquí está la información, aquí ya está hecha la tarea. Así que me encantó y es una manera en que podemos avanzar rápidamente con las visas EB2 de interés nacional. Mis superhéroes, hasta aquí el video del día de hoy. La información que nos dejó la Oficina de Inmigración no pudo haber sido dada en mejor momento, no puede ser más clara. Ya está en sus manos, en nuestras manos, que acatemos esas orientaciones tan valiosas. Y en manos de ustedes está que busquen la información, la estudien, hagan sus notas. Esto es como presentando un examen, como presentando una tesis de grado. Tomen esa información que es muy valiosa para que tengamos éxito en nuestros procesos, que lo que presentemos esté acorde con lo que nos está diciendo la Oficina de Inmigración. Tomen ese paso a paso que está perfectamente claro para que lo podamos todos hacer sin ningún inconveniente. Así tengamos la asesoría de oficinas de abogados, encontremos la información, estudiemos la información, que eso va a ser un apoyo para todos. Acuérdense que la visa B2 de interés nacional es un trabajo en equipo. Les doy gracias a todos, denle un like a este video, suscríbanse al canal, compartan la información y nos vemos en el siguiente video. Estudien por favor. Bye.